Queridos alemanes, una agitación repentina ha invadido al pueblo alemán, incluso aquellos círculos que hasta ahora han estado sordos a las advertencias constantes que hemos estado tratando de dirigir a la masa de nuestro pueblo casi sin interrupción durante los últimos 3 años, están comenzando a inquietarse. Por supuesto, muchas personas aún no saben por qué están inquietas. Creen que tal vez se trata solo de los llamados privilegios especiales, o de la restricción de la libertad de expresión, o de la politización del servicio civil, y así sucesivamente. Ciertamente, todos estos son asuntos extremadamente serios hoy en día. Sin embargo, se trata de algo mucho más grande. Se trata de un enorme proceso de destrucción de nuestro pueblo y nuestra patria. Esto está sucediendo ahora ante nuestros propios ojos. Todas estas cosas serían insignificantes en sí mismas si no representaran características de un proceso que ha estado ocurriendo durante muchos años y cuyo final será horrible. Todos podemos sentir que ahora 2 mundos están chocando entre sí, y no solo aquí, sino en todas partes donde miramos, en la ahora oprimida Rusia, en Italia, en Francia y en Inglaterra, etc. Una lucha implacable entre los ideales de los nacionalistas y el nebuloso globalismo. Es una lucha que se remonta a casi 120 años. Comenzó en el momento en que los judíos obtuvieron el derecho de ciudadanía en los estados europeos. La emancipación política de los judíos fue el comienzo de una locura, porque con ella se les otorgaron plenos derechos cívicos e igualdad a un pueblo que estaba racialmente mucho más claramente y abruptamente marcado que todos los demás, que siempre formaron y siempre formarán un Estado dentro del Estado. Eso no ocurrió tal vez de un solo golpe, pero sucedió como ocurren las cosas hoy y siempre. Primero un dedo, luego el segundo y el tercero, y así, poco a poco, hasta que al final un pueblo que en el siglo XVIII aún parecía completamente extranjero, llegó a poseer políticamente los mismos derechos de ciudadanía que nosotros. Y fue exactamente lo mismo en la esfera económica. El vasto proceso de industrialización de los pueblos implicó la confluencia de grandes masas de trabajadores en las ciudades. Así surgieron grandes hordas de personas y, lamentablemente, no fueron tratadas adecuadamente por aquellos cuya obligación moral era preocuparse por su bienestar. En paralelo a esto, sin embargo, hubo una monetización gradual de toda la fuerza laboral. Surgió el sistema de acciones y como resultado la bolsa de valores se convirtió gradualmente en la conductora de toda la economía nacional. Pero los propietarios de esta institución eran y son sin excepción judíos. Lo digo sin excepción porque los pocos que participan en ella como no judíos son al final nada más que cristianos de fachada que se necesitan para mantener la pretensión ante las amplias masas de que estas instituciones son naturales para todos los pueblos y sus economías, mientras que en realidad son instituciones que correspondían únicamente a las características esenciales del pueblo judío y son el resultado de esas características. Luego, Europa estaba en una encrucijada. Comenzó a dividirse en 2 mitades, Europa occidental por un lado y Europa central y oriental por el otro. Europa occidental avanzó primero en la industrialización, especialmente en Inglaterra. Grandes multitudes de trabajadores agrícolas, hijos de agricultores arruinados, fluyeron hacia las ciudades y formaron un nuevo cuarto estado. Pero hay un hecho importante aquí que muchos no tuvieron en cuenta. Inglaterra, al igual que Francia, tenía relativamente pocos judíos.
La consecuencia de esto, sin embargo, fue que las grandes masas concentradas en las ciudades no entraron en contacto directo con esta nación extranjera y la aversión que necesariamente surgiría no encontró suficiente alimento. Finalmente, los judíos de Inglaterra, que en ese momento no eran más que 50 a 60,000, ni siquiera había ese número en Inglaterra entonces, pudieron europeizarse con facilidad tal que permanecieron ocultos a los ojos ingenuos del hombre común y no pudo notarlos como pilares de la economía, pero especialmente como los portadores del gran capital. Ya no aparecieron como extranjeros, sino como ingleses mismos. Esto impidió que surgieran sentimientos de repulsión que de otro modo necesariamente habrían surgido. Lo mismo sucedió en Francia, precisamente por esto. Sin embargo, fue posible introducir en estos países el sistema conocido como democracia, una forma de gobierno que no podría significar otra cosa más que el peso muerto de las masas superando a la inteligencia y al mérito. En otras palabras, allí fue posible que la pequeña clase intelectual judía oculta en el pueblo británico manipulase con facilidad las amplias masas de tal manera que estas últimas, sin saber a quién obedecían, sirvieran a los propósitos de esta pequeña clase. Con la propaganda de prensa y el control de la información, fue posible fundar los grandes partidos prototípicos. Incluso en aquel entonces siempre había 2 o 3 grupos que parecían estar luchando entre sí, pero en realidad todos estaban colgados de un hilo dorado y todo se ajustaba a una característica humana peculiar, que el hombre se cansa de algo que ha tenido durante mucho tiempo, quiere algo nuevo, y así se necesitaban 2 partidos. Uno de ellos gobierna y el otro forma la oposición. Cuando un partido se agota, el partido de la oposición llega al poder y el partido agotado ahora toma su turno como la oposición. Después de 20 años, el nuevo partido se agota y el juego se repite de nuevo. En realidad, esto es ciertamente un molino ingenioso en el que se trituran los intereses de una nación. Como bien se sabe, algo así se llama autogobierno de un pueblo. En el proceso siempre encontramos 2 palabras clave principales: libertad y democracia como estandartes. La libertad se entiende como, al menos entre los cuerpos autoritarios que realmente gobiernan, la posibilidad de saquear las amplias masas sin límites ni resistencia. Las masas mismas, por supuesto, creen que la libertad significa la libertad de mover la lengua y decir lo que quieran, la libertad de andar por las calles, etcétera, etcétera. Un amargo engaño. En general, podemos decir que tanto Inglaterra como Francia se pusieron las cadenas de la esclavitud ya en ese entonces con una firmeza de bronce. Estos estados están en cadenas judías, mientras el judío mismo no sienta la necesidad y conveniencia de un cambio en esta condición. Este cambio también ocurrirá allí en el futuro previsible. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre esta Europa occidental por un lado y la Europa oriental y central por el otro? Aquí la industrialización no ocurrió tan rápidamente. Las masas fluyeron más lentamente desde el campo estático hacia las ciudades. Solo lentamente se desarrollaron las grandes ciudades aquí y tomó mucho tiempo que se formara un cuarto estado en Alemania también. Además de esto, estaba el hecho de que tanto en el este como en Alemania la presencia del judío se sentía constantemente por las amplias masas debido a su mayor número, de modo que todo el pueblo tenía una aversión interna instintiva hacia el judío entre todas las clases, pero sobre todo el campesino, el trabajador y el
honesto, pequeño burgués. Por otro lado, una parte de nuestra propia aristocracia y un cierto círculo de comerciantes para quienes el dinero y el oro lo son todo, fueron los más rápidamente corrompidos. Pero como consecuencia de la aversión generalizada en el pueblo, fue más difícil para el judío propagar su infección en la esfera política, y especialmente porque tradicionalmente la lealtad se centraba en una persona. La forma del Estado era una monarquía y el poder no residía en una mayoría débil e irresponsable. En ese momento, el judío tuvo que admitir que en estos países la resurrección de un despotismo ilustrado no sería imposible, ya que había tres factores poderosos a disposición del jefe de Estado: el ejército, con un enorme, maravillosamente bien coordinado cuerpo de oficiales; el cuerpo de funcionarios, con su enorme aparato de funcionarios completamente devotos; una gran masa de personas que aún estaban libres de cualquier veneno judío. Y si añadimos a esto el hecho de que en ese momento la élite intelectual nacional aún era casi exclusivamente alemana, que incluso el comercio al por mayor aún estaba en manos alemanas, que sobre todo la joven y floreciente industria rica era de origen alemán y de propiedad alemana, y que además el enorme campesinado, el último reservorio de la fuerza de una nación, aún estaba completamente incontaminado y saludable. Entendemos que en tales condiciones, si a medida que crecía la industria se formaba un cuarto estado en las ciudades, existía el peligro de que este cuarto estado se aliara con la monarquía y así, con su apoyo, podría surgir una monarquía popular o un Kaisertum, reino del pueblo, o un imperio del pueblo, dispuesto y listo para asestar el golpe mortal a las potencias financieras globalistas. Allí residía un grave peligro para los judíos si las grandes masas de los nuevos trabajadores industrializados hubieran caído en manos nacionalistas y como un verdadero fermento social hubieran penetrado en toda la nación. Si la liberación de los diferentes estamentos hubiera seguido paso a paso en un desarrollo orgánico y el Estado hubiera buscado su apoyo, entonces se habría creado lo que muchos esperaban en noviembre de 1918, es decir, un Estado social nacional, porque el nacionalismo en sí mismo no es una creación internacional. Como concepción noble, ha crecido exclusivamente en los corazones arios y alcanza su apoteosis intelectual solo en mentes arias. Es completamente ajeno al judío. El judío siempre será el campeón nato del capital privado en su peor forma, la de la explotación desenfrenada. Voltaire, así como Rousseau, junto con nuestro alemán Fichte y muchos otros más, todos sin excepción, están unidos en su reconocimiento de que el judío no solo es un elemento extranjero diferente en su carácter esencial, que es completamente perjudicial para la naturaleza del ario, sino que el pueblo judío en sí mismo están en nuestra contra y estarán en nuestra contra como un enemigo mortal siempre, para toda la eternidad. El golpe maestro del judío fue reclamar el liderazgo del cuarto estado. El judío se convirtió en el fundador de los movimientos socialdemócratas y comunistas. Su política fue doble, tenía sus apóstoles en ambos campos políticos. Entre los partidos de derecha alentaba aquellas características más repugnantes para el pueblo: la pasión por el dinero, métodos inescrupulosos en el comercio que se empleaban tan despiadadamente que dieron lugar al proverbio: los negocios también marchan sobre cadáveres. Y el judío atacaba a los partidos de derecha. Los judíos se infiltraron en las familias de las clases altas. Fue de los judíos de donde los últimos tomaron sus esposas. El resultado
fue que en poco tiempo fue precisamente la clase dirigente la que se volvió completamente extraña en su carácter a su propio pueblo. Y este hecho le dio al judío su oportunidad con los partidos de izquierda. Aquí jugaba el papel del demagogo común. Dos medios le permitieron alejar en disgusto a toda la élite intelectual de la nación del liderazgo de los trabajadores. Primero, su actitud globalista, ya que la élite intelectual nativa del país está dispuesta a hacer sacrificios, hará cualquier cosa por la vida del pueblo, pero no puede creer en la loca idea de que a través de la negación de esa vida nacional, mediante la negativa a defender los derechos de su propio pueblo, mediante la ruptura de la resistencia nacional a intereses extranjeros, es posible levantar a un pueblo y hacerlo feliz. Eso no lo puede hacer y por eso se mantuvo a distancia. Y el segundo instrumento del judío fue la teoría marxista en sí misma, porque directamente afirmaban que la propiedad como tal es robo, directamente se abandonaba la fórmula obvia de que solo la riqueza natural de un país puede y debe ser propiedad común, pero que aquello que un hombre crea o gana a través de su trabajo honesto es suyo. Inmediatamente la élite intelectual económica, con su perspectiva nacionalista, no podía cooperar más aquí tampoco, porque esta élite intelectual estaba obligada a decirse a sí misma que esta teoría significaba el colapso de cualquier civilización humana. Así el judío logró aislar este movimiento de los trabajadores de todos los elementos nacionalistas. Más y más el judío influyó en las masas, persuadiendo a aquellos de la derecha de que los defectos de la izquierda eran los defectos del trabajador alemán, y de la misma manera hizo que aquellos de la izquierda creyeran que los defectos de la derecha eran simplemente los defectos de la llamada burguesía, y ninguno de los dos lados se dio cuenta de que en ambos lados los defectos eran el resultado de un esquema planeado por agitadores globalistas y diabólicos. Y sólo así es posible explicar cómo esta broma sucia de la historia mundial pudo suceder, que los judíos de la bolsa de valores se convirtieran en líderes de un movimiento obrero. Es un fraude gigantesco. La historia mundial rara vez ha visto algo igual. Entonces debemos preguntarnos, ¿cuáles son los objetivos finales de este desarrollo? Tan pronto como a millones de personas se les haya inculcado que están tan oprimidas y esclavizadas que no importa cuál sea su actitud personal hacia su pueblo, su estado o la vida económica, entonces debe resultar una especie de resistencia pasiva que tarde o temprano causará un daño fatal a la economía nacional. A través de la predicación de la teoría económica marxista, la economía nacional debe ir a la ruina. Vemos los resultados en Rusia. El fin de toda la vida económica del Estado. La entrega de la comunidad al mundo globalista de las finanzas. Y el proceso se fomenta a través de la organización de la huelga política. A menudo no hay razones económicas adecuadas para una huelga, pero siempre hay razones políticas, y muchas. A esto debe añadirse el sabotaje político práctico del Estado, ya que el pensamiento del individuo se concentra en la idea de la solidaridad internacional. Está claro que la vida económica de una nación depende de la fortaleza de un Estado nacional. No vive de frases como aplacamiento de los pueblos o libertad de los pueblos. En el momento en que ningún pueblo apoya la vida económica de una nación, dispuesto a darle su protección, en ese momento la vida económica colapsa. La fragmentación de la fuerza de una nación es el fin de la prosperidad de una nación. Y la existencia nacional debe cesar por completo.
Y se puede ver constantemente cómo los judíos de la bolsa de valores y los líderes de los trabajadores, cómo el órgano de la bolsa y el diario de los trabajadores cooperan. Ambos persiguen una política común y un único objetivo. Moisés Cohn, por un lado, alienta a su asociación a rechazar las demandas de los trabajadores, mientras que su hermano Isaac, en la fábrica, incita a las masas y grita: mírenlos, solo quieren oprimirlos, sacudan sus cadenas. Su hermano se encarga de que las cadenas estén bien forjadas. El órgano de la bolsa busca sin descanso fomentar la especulación febril y acaparar alimentos de primera necesidad para el pueblo, mientras que el periódico de los trabajadores dispara todas sus armas sobre las masas, diciéndoles que el pan es más caro y esto y lo otro también lo es. Arriba, proletarios, no lo soporten más, abajo con ellos. ¿Cuánto tiempo puede durar este proceso? Significa la destrucción total, no solo de la vida económica, sino también del pueblo. Está claro que todos estos apóstoles que hablan sin parar, pero que pasan la noche en el Hotel Excelsior, viajan en trenes express y pasan sus vacaciones en Niza, no ejercen sus energías por amor al pueblo. No, el pueblo no va a beneficiarse, simplemente será llevado a la dependencia de estos hombres. La columna vertebral de su independencia, su propia vida económica, será destruida para que con mayor certeza caiga en las cadenas doradas de la esclavitud perpetua de intereses de la raza judía. Y este proceso terminará cuando de repente, de entre las masas, alguien se levante, tome el liderazgo, encuentre a otros camaradas y avive las pasiones que han sido contenidas y las suelte contra los engañadores. Ese es el peligro latente y el judío solo puede enfrentarlo de una manera: destruyendo la inteligencia nacional hostil. Ese es el objetivo inevitable del judío en su revolución y debe perseguir este objetivo. Sabe muy bien que su economía no trae bendiciones. No es un pueblo maestro, es un explotador. Los judíos son un pueblo de ladrones. Nunca ha fundado ninguna civilización, aunque ha destruido cientos de ellas. No posee nada de su propia creación a lo que pueda señalar. Todo lo que tiene es robado. Pueblos extranjeros, trabajadores extranjeros construyen sus templos. Son extranjeros quienes crean y trabajan para él. Son extranjeros quienes derraman su sangre por él. Él no conoce un ejército popular. Solo tiene mercenarios contratados que están dispuestos a ir a la muerte en su nombre. No tiene arte propio. Poco a poco ha robado todo de los otros pueblos o los ha observado trabajar y luego ha hecho su copia. Ni siquiera sabe cómo preservar las cosas preciosas que otros han creado. Cuando gira los tesoros en sus manos, se transforman en polvo y suciedad. Sabe que no puede mantener un Estado por mucho tiempo. Esa es una de las diferencias entre él y el ario. Es cierto que el ario también ha dominado a otros pueblos, pero ¿cómo? Entró en la tierra, despejó los bosques, de los desiertos creó civilizaciones y no usó a los demás para sus propios intereses, sino que en la medida en que sus capacidades lo permitieron, los incorporó a su estado y a través de él el arte y la ciencia florecieron. En última instancia fue el ario y solo el ario quien pudo formar estados y ponerlos en su camino hacia la grandeza futura. Todo eso el judío no puede hacer. Y como no puede hacerlo, todas sus revoluciones deben ser internacionales. Deben extenderse como se propaga una pestilencia. No puede construir un Estado y decir, miren aquí está el modelo de Estado, copien esto. Debe asegurarse de que la plaga no muera, que no se limite a un solo lugar, o en poco tiempo este foco de la peste se extinguiría por sí mismo. Así que se ve forzado a llevar cada cosa mortal a una expansión internacional.
¿Por cuánto tiempo? Hasta que el mundo entero se derrumbe en ruinas y lo arrastre a él en medio de esas ruinas. Ese proceso hoy en Rusia está prácticamente completo. Toda la Rusia actual no tiene nada que mostrar más allá de una civilización arruinada, una colonia madura para ser explotada por capital extranjero. Y este capital, para suministrar los recursos de mano de obra para su trabajo práctico, debe introducir intelectos arios, ya que para esto, nuevamente, el judío es inútil. Aquí también es pura rapacidad, nunca satisfecho, no conoce una economía ordenada, no conoce un cuerpo administrativo ordenado. Allí en Rusia está poniendo sus manos en todo. Se llevan los diamantes de los nobles para ayudar al pueblo. Luego esos diamantes desaparecen en sociedades extranjeras y nunca se vuelven a ver. Se apodera de los tesoros de las iglesias, pero no para alimentar al pueblo. ¡Oh no! Todo desaparece y no deja rastro. En su avaricia se ha vuelto completamente insensato. No puede conservar nada. Solo tiene dentro de sí el instinto de destrucción. Y así él mismo colapsa junto con el tesoro que ha destruido. Es un destino trágico. A menudo nos hemos emocionado por la muerte de un criminal. Si un anarquista es fusilado en España, levantamos un gran clamor sobre el sacrificio de sangre humana valiosa. Y aquí en el este, 30 millones de seres humanos están siendo lentamente martirizados, asesinados, algunos en el cadalso, otros a balazos por ametralladoras, millones y millones a través del hambre. Un pueblo entero está muriendo. Y ahora podemos quizás entender cómo fue posible que antiguamente todas las civilizaciones de Mesopotamia desaparecieran sin dejar rastro, de manera que apenas se pueden encontrar en la arena del desierto los restos de esas ciudades. Vemos cómo en nuestros días países enteros mueren bajo este azote de Dios. Y vemos cómo esta plaga amenaza también a Alemania y cómo en nuestra locura nuestro propio pueblo está contribuyendo a traer sobre sí el mismo yugo, la misma miseria. Sabemos que la revolución que comenzó en 1918 ha cubierto quizás solo el primer tercio de su curso. Sin embargo, hay dos cosas que la impulsarán hacia adelante: causas económicas y causas políticas. Por el lado económico, el creciente sufrimiento, y en el ámbito político, no están casi todos los alemanes en su corazón, admitámoslo, desesperados al considerar la situación que nos deja completamente indefensos ante una Europa tan hostil a Alemania. ¿Y por qué Europa es hostil? Vemos cómo allá en esa otra Europa no son los pueblos los que agitan contra nosotros, es el poder secreto de la prensa organizada que infunde constantemente nuevo veneno en los corazones de estos pueblos. ¿Y quiénes son entonces estos bandidos de la prensa? Los hermanos y parientes de los editores de nuestros propios periódicos. Y la fuente de capital que proporciona la energía que aquí y allá los impulsa hacia adelante es el sueño judío de la supremacía mundial. Hoy la idea de la solidaridad internacional ha perdido su fuerza. Todavía pueden sacar a los hombres de las fábricas, pero solo mediante el terrorismo. Si pides una respuesta honesta, el trabajador te confesará que ya no cree en esta solidaridad internacional. Y también se ha perdido la creencia en la llamada razonabilidad de otros pueblos. ¿Cuántas veces se nos ha dicho que la razón los llevará a no ser demasiado duros con nosotros? Es cierto, la razón debería haberlos movido de esa manera, pero lo que realmente los movió no tuvo nada que ver con la razón, porque aquí no se trata de pensamientos de pueblos razonables. Es el pensamiento de una bestia salvaje, desgarrando, enfurecida en su irracionalidad, lo que impulsa a todos ellos
a la misma ruina hacia la que nosotros también estamos siendo arrastrados. Así que las masas del pueblo en Alemania se están perdiendo completamente en el ámbito político. Sin embargo, aquí y allá la gente está comenzando a practicar la crítica. Lentamente, con cautela, pero con cierta precisión, se está señalando la verdadera herida de nuestro pueblo. Y así se empieza a darse cuenta. Si este desarrollo continúa por un tiempo, podría ser posible que desde Alemania surja la luz que está destinada a iluminar tanto a Alemania como al mundo para su salvación. Y en ese punto, la mentira eterna comienza a trabajar en nuestra contra con todos los medios a su alcance. Se dice que si uno critica el estado de cosas al que hemos sido llevados hoy, se es un reaccionario, un monárquico, un pangermánico. Les pregunto, ¿cuál habría sido probablemente el estado de Alemania hoy si durante estos 3 años no hubiera habido ninguna crítica en absoluto? Creo que de hecho ha habido muy poca crítica. Desgraciadamente, nuestro pueblo es demasiado poco crítico, o de otra manera, habría ya no solo visto a través de muchas cosas, sino que las habría barrido con su puño. La crisis se está desarrollando hacia su culminación. El día no está lejos cuando, por las razones que he expuesto, la revolución alemana deberá avanzar un paso más. Los líderes saben muy bien que las cosas no pueden continuar siempre como están hoy. Se puede aumentar los precios 10 veces al 100%, pero es dudoso que al final incluso un alemán acepte 1 millardo de marcos como salario diario, si en última instancia con ese salario millonario aún tiene que morirse de hambre. Es una cuestión de si se podrá mantener este gran fraude sobre la nación. Llegará un día en que esto deberá detenerse y por lo tanto uno debe prepararse para ese día antes de que llegue. Y ahora Alemania está alcanzando esa etapa a la que Rusia ya ha llegado hasta sus últimas consecuencias. Ahora, en un último asalto colosal, finalmente aplastarán toda crítica, toda oposición, no, más bien toda honestidad que nos quede, y lo harán más rápidamente cuanto más claramente vean que las masas están comenzando a comprender una cosa: la enseñanza nacionalista. Ya sea que por el momento se les presente bajo ese nombre o bajo otro, el hecho es que en todas partes cada vez más está ganando terreno. Hoy toda esta gente no puede aún pertenecer a un solo partido, pero donde quiera que vayas, en Alemania, sí, casi en todo el mundo, ya encuentras millones de hombres pensantes que saben que solo se puede construir un Estado sobre una base social y que también saben que el enemigo mortal de toda concepción social es el judío internacional. Toda verdadera idea nacional es en última instancia social, es decir, aquel que está dispuesto a adoptar por completo la causa de su pueblo, que realmente no conoce un ideal más alto que la prosperidad de su propio pueblo. Aquel que ha tomado tan a pecho el significado de nuestra gran canción Deutschland, Deutschland, que nada en este mundo es más importante para él que esta Alemania, su gente y su tierra. Él es un nacional socialista. Y aquel que en este pueblo simpatiza con los más pobres de sus ciudadanos, que en este pueblo ve en cada individuo un miembro valioso de toda la comunidad y que reconoce que esta comunidad solo puede prosperar cuando no está formada por gobernantes y oprimidos, sino cuando todos, según sus capacidades, cumplen con su deber hacia su patria y hacia la comunidad del pueblo y son valorados en consecuencia. Aquel que busca preservar la vitalidad nativa, la fuerza y la energía juvenil de los millones de trabajadores y que sobre todo se preocupa de que nuestra posesión más preciosa, nuestra juventud, no sea usada prematuramente en trabajos insalubres y perjudiciales.
es un nacionalista en el más alto sentido de la palabra. Es la enseñanza de estos hechos lo que a los ojos de los judíos, como líderes de la revolución, constituye un peligro amenazante. Y es precisamente esto lo que más que cualquier otra cosa hace que el judío quiera dar su golpe lo más pronto posible. Porque sabe muy bien una cosa: en última instancia solo hay un peligro que tiene que temer, y ese peligro es este joven movimiento. Él conoce a los viejos partidos, son fácilmente complacidos. Solo basta dotarlos de unos pocos asientos ministeriales o de cargos similares y están listos para cooperar. Y en particular, sabe una cosa: son increíblemente ingenuos. En su caso, la verdad del viejo dicho se demuestra cada día. A quienes los dioses desean destruir, primero los ciegan. Han sido cegados. Por lo tanto, se deduce que los dioses desean destruirlos. Solo mira a estos partidos y sus líderes, Stresemann y el resto. En verdad, no son peligrosos. Nunca van a la raíz del mal. Todos ellos aún creen que con tolerancia, con humanidad, con acomodación, pueden luchar una batalla que no tiene igual en este mundo. Con gentileza creen que deben demostrarle al enemigo de la izquierda que están dispuestos a la conciliación para frenar el cáncer mortal mediante una política de moderación. No, 1000 veces no. Aquí solo hay dos posibilidades: o victoria o derrota. ¿Qué significa hoy esta gran preparación para la batalla decisiva por parte del judaísmo bolchevique? Hacer que la nación quede indefensa en las armas y que el pueblo quede indefenso en espíritu. Dos grandes objetivos. En el extranjero, Alemania ya está humillada. El Estado tiembla ante cada capitán negro francés. La nación ya no es peligrosa. Y dentro de Alemania se han asegurado de que se retiren las armas de los elementos decentes del pueblo y que en su lugar sean armadas bandas rusas, judías, bolcheviques. Solo queda por hacer una cosa: la supresión del espíritu, sobre todo la detención de los agitadores malignos. Así llaman a aquellos que se atreven a decirle la verdad al pueblo. No solo se conocerán sus organizaciones, sino que las masas serán incitadas contra sus personas. Así como el judío una vez incitó a la multitud de Jerusalén contra Cristo, hoy debe lograr incitar a la gente engañada hasta la locura para atacar a aquellos que, por la verdad de Dios, buscan tratar con este pueblo con total honestidad y sinceridad. Y así comienza a intimidarlos y sabe que esta presión es suficiente para silenciar a cientos, sí, a miles, porque piensan: si solo me callo, estaré a salvo en caso de que lleguen al poder. No, amigo mío, la única diferencia será que quizás cuelgue aún hablando, mientras que tú colgarás en silencio. Aquí también Rusia puede darnos incontables ejemplos, y con nosotros será la misma historia. Sabemos que la llamada Ley para la Protección de la República, que llega hoy desde Berlín, no es más que un medio para silenciar toda crítica. Sabemos también que no se escatimará ningún esfuerzo para que las últimas personalidades destacadas, aquellos que dentro de Alemania prevén el desastre venidero, desaparezcan a tiempo, y para ese fin la población del norte de Alemania será azotada hasta la oposición a Baviera con cada mentira y cada tergiversación que se les ocurra. Allá arriba tienen el sentimiento de que en una esquina del Reich el espíritu del pueblo alemán aún no ha sido quebrado. Y ese es el punto al que nosotros, los nacionalistas, debemos aferrarnos. Los nacionalistas somos, por la verdad de Dios, quizás los más leales, los más devotos de todos los hombres a nuestra patria alemana. Durante 3 años hemos librado una guerra, a menudo contra la muerte y el diablo, pero siempre solo por nuestra patria alemana.
Llegamos al punto de que al final, como corona de todos nuestros esfuerzos, tuvimos que aterrizar en prisión. Pero a pesar de todo, hay una cosa que queremos decir. Distinguimos entre un gobierno y la patria alemana. Cuando hoy, aquí en el Landtag o en el Reichstag de Berlín, algún joven miserable, medio asiático, nos acusa de no tener lealtad al Reich, les ruego que no se preocupen. El pueblo bávaro ha sellado su lealtad al Reich con sus innumerables regimientos que lucharon por el Reich y a menudo cayeron bajo tierra 2 o 3 veces. Estamos convencidos, y eso en última instancia es nuestra única gran fe, de que de esta amargura y esta miseria extremas, el Reich alemán se levantará nuevamente, pero no como ahora, no como la descendencia de la miseria y la desdicha. Volveremos a poseer una vez más un verdadero Reich alemán de libertad y de honor, una verdadera patria de todo el pueblo alemán y no un asilo para estafadores extranjeros. Hoy se habla constantemente de federalismo, etcétera. Les ruego que no insulten a los prusianos mientras al mismo tiempo se postran ante los judíos, sino que se mantengan firmes contra la gente de Berlín. Y si hacen eso, tendrán de su lado en toda Alemania a millones y millones de alemanes, ya sean prusianos o hombres de Baden, de Württemberg, de Sajonia o alemanes de Austria. Ahora es el momento de mantenerse firmes y resistir hasta el final. Nosotros, los nacionalistas, que durante 3 años no hemos hecho más que predicar, insultados y despreciados por todos, por algunos ridiculizados y por otros calumniados, no podemos retroceder. Para nosotros solo hay un camino que conduce directamente hacia adelante. Sabemos que la lucha que ahora arde será una dura batalla. No se resolverá en el Tribunal del Reich en Leipzig. No se resolverá en un gabinete en Berlín. Se librará a través de aquellos factores que, en su dura realidad, siempre han hecho historia mundial hasta el presente. Recientemente escuché en el discurso de un ministro que los derechos de un Estado no pueden ser anulados a través de simples decisiones mayoritarias, sino solo a través de tratados. Bismarck usaba un lenguaje diferente sobre este asunto. Él creía que los destinos de los pueblos no podían ser determinados ni por decisiones mayoritarias ni por tratados, sino solo por la sangre y el hierro. En un punto no debe haber dudas. No permitiremos que los judíos nos degüellen sin defendernos. Hoy en Berlín ya pueden estar organizando sus cenas festivas con los verdugos judíos de la Rusia soviética, pero eso nunca lo harán aquí. Hoy pueden comenzar a establecer la checa, la comisión extraordinaria. En Alemania pueden darle rienda suelta, pero nunca nos rendiremos a una comisión judía. Tenemos la convicción firme como una roca de que si en este estado 7 millones de hombres están decididos a mantenerse en su no hasta el final, el espectro malvado colapsará en la nada en el resto del Reich. Porque lo que Alemania necesita hoy, lo que Alemania anhela ardientemente, es un símbolo de poder y de fuerza. Así que al llegar al final de mi discurso, quiero pedir algo a aquellos entre ustedes que son jóvenes. Y para eso hay una razón muy especial. Los viejos partidos entrenan a su juventud en el don de la palabra. Nosotros preferimos entrenarlos para que usen su fuerza física. Porque les digo, el joven que no encuentra su camino hacia el lugar donde en última instancia se representa con mayor verdad el destino de su pueblo, que solo estudia filosofía y en un tiempo como este se entierra detrás de sus libros o se queda en casa junto al fuego, no es un joven alemán. Les llamo a unirse a nuestras divisiones de asalto, y por muchos insultos y calumnias que escuchen si se unen, todos saben que las divisiones de asalto han sido formadas para nuestra protección, para su protección, y al mismo tiempo no solo para la protección del movimiento, sino para la protección de una Alemania que está
por venir. Si son vilipendiados e insultados, buena suerte, muchachos. Tienen la fortuna de ya a los 18 o 19 años ser odiados por los mayores canallas, lo que otros solo pueden ganar después de una vida de arduo trabajo. Este don supremo de distinguir entre el hombre honesto y el ladrón cae como un golpe de suerte en su regazo mientras aún son jóvenes. Pueden estar seguros de que cuanto más los injurian, más los respetamos. Sabemos que si no estuvieran ahí, ninguno de nosotros podría hacer otro discurso. Vemos claramente que nuestro movimiento sería aplastado a golpes si ustedes no lo protegieran. Ustedes son la defensa de un movimiento que está llamado a remodelar Alemania de manera revolucionaria desde sus cimientos para que puedan hacer lo que tantos esperaban el 9 de noviembre, un Reich alemán y una república germánica, y en la medida de nuestras posibilidades, una república alemana. Cada batalla debe lucharse hasta el final, mejor que llegue temprano que tarde, y quien siempre se mantenga más seguro es quien desde el principio va a la lucha con mayor confianza, y esta más alta confianza podemos llevarla en nuestros corazones. Porque aquel que hoy está de nuestro lado, el líder del pueblo alemán, por la verdad de Dios, no tiene nada que ganar, pero quizás todo que perder. Quien hoy lucha de nuestro lado no puede ganar grandes laureles, mucho menos grandes bienes materiales. Es más probable que termine en prisión. Quien hoy es líder debe ser un idealista, si solo por la razón de que lidera a aquellos contra quienes parecería que todo ha conspirado. Pero en ese mismo hecho reside una fuente inagotable de fuerza. La convicción de que nuestro movimiento no se sostiene por el dinero ni por la codicia de oro, sino solo por nuestro amor por el pueblo, debe darnos siempre nuevos ánimos, debe llenarnos siempre de coraje para la batalla. Y como mi última palabra, llévense esta seguridad: si esta batalla no ocurre, Alemania nunca alcanzará la paz. Alemania decaerá y en el mejor de los casos se hundirá en la ruina como un cadáver podrido. Pero ese no es nuestro destino. No creemos que esta desgracia que hoy nuestro Dios envía sobre Alemania no tenga significado. Es seguramente el azote que debería y que llevará a Alemania a una nueva grandeza, a un nuevo poder y gloria, a una Alemania que por primera vez cumplirá lo que en sus corazones millones de los mejores de nuestros compatriotas han esperado durante siglos y milenios: una Alemania del pueblo alemán.